Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros en una consulta médica más. Yo soy Patricio Peralta. Para mí es grato, muy grato poder compartir con ustedes todas las semanas, cada sábado a las 11 de la mañana por esta BTV Televisión, Canal 32. Esta consulta médica cada semana queremos compartir con ustedes un tema diferente, pero sobre todo queremos a través del mismo dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes nos hacen a través de la línea telefónica, a través de nuestras redes sociales. A propósito, nosotros queremos en este programa hacer una compilación de todas estas inquietudes que ustedes nos han hecho durante los últimos meses en el tema, en lo que respecta a la seguridad social. Pero no queremos tratar el tema en lo que respecta a las diferentes posiciones, a los diferentes actitudes e informaciones que se han generado en los últimos tiempos con respecto a que si la seguridad social va bien, va mal. Ese es un tema y es otro tema que vamos a prometerles para otro programa con un panel especial. Pero en este programa, como les decía, hemos hecho una compilación de todas estas inquietudes que ustedes nos hacen y que invitamos para este programa también todas esas inquietudes que ustedes tienen en lo que respecta a la seguridad social, al seguro médico, al tema de pensiones, que es un tema también bastante amplio y que muchas personas nos han manifestado algunas denuncias, inquietudes, y también el tema de riesgos laborales, porque hay muchas personas también que trabajadores que no saben, no tienen idea hasta dónde realmente están las coberturas de estos seguros que de hecho se le descuenta y que ni siquiera saben que los tienen. Por eso nosotros en este programa hemos invitado a un especialista, a una persona que realmente conoce de estos temas, para que ustedes puedan también preguntarles sobre estas inquietudes. Es Yana de Olio. Qué bueno que está con nosotros, Yana. Para mí un gusto, un placer poder compartir este momento, este programa con nuestros amigos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente sí, el tema de la seguridad social nos afecta y nos concierne a todos, porque aunque no estemos trabajando o no seamos afiliados directos, si algunos de nuestros parientes o son pensionados o ya trabajaron un tiempo, entonces realmente creo que este tema nos interesa a todos. Y tú sabes que esta ley de seguridad social es la segunda en importancia luego de la Constitución. Así es, bueno, prácticamente porque la idea es que de alguna manera lleguemos, ¿verdad?, a la meta de que todos los dominicanos estemos inscritos, que estemos participando de estos beneficios, porque la salud es un derecho de todos, ¿no? Claro, la salud es un derecho fundamental. Bueno, yo tengo algunos datos aquí que quiero compartir contigo. Precisamente en la celebración y al cumplirse este año los 18 años de la promulgación de la ley 8701, los datos que nos arroja y que tenemos según el Consejo Nacional de Seguridad Social, la gerencia, nos dice que el 80% de la población se encuentra afiliada a la seguridad social y que el 77% de los afiliados corresponden a mujeres y unos 190,000 niños reciben cuidado a través del 2000 de 202 estancias infantiles, ¿verdad? De estas estancias infantiles hay 418 centros de atención a la primera infancia. Hay un dato muy importante también que dice que de este 80%, un 77% de las afiliaciones corresponde a mujeres y un 75% corresponde
a hombres. Prácticamente está nivelado, ¿verdad? La relación de los servicios en seguridad social en sentido general. Claro, ¿no? el tema de que él señala del porcentaje de cobertura, es bueno también aclarar que dentro de la seguridad social hay 3 regímenes de financiamiento. Está el contributivo, que es de los trabajadores, o sea, todas las personas que trabajan se supone que tienen que estar afiliados al sistema vía su empresa o su empleador. Está entonces el régimen subsidiado, que es para las personas que no trabajan, entonces estos van a estar a cargo del Estado y reciben las atenciones de salud vía la ARS SENASA. Y entonces está el otro régimen, que por eso es que vemos que todavía no está toda la población cubierta, que es el régimen contributivo subsidiado. Y este régimen fue establecido para los trabajadores independientes. Entonces tú sabes que en nuestro país la mayoría trabaja de manera independiente. Entonces está la población informal que trabaja, que son o profesionales liberales o personas que trabajan de manera independiente. Entonces este régimen todavía no ha iniciado. Todavía estas personas no están dentro de la seguridad social. Pueden tener acceso a un seguro médico, pero de manera voluntaria, que van a su ARS, a la ARS que elijan y compran un plan voluntario, pero dentro de lo que es el sistema de seguridad social todavía no ha iniciado para ellos. Entonces, dentro del régimen contributivo sí, ya están en funcionamiento los 3 seguros, como tú señalabas. Estos regímenes, perdón que te interrumpa, corresponden al seguro médico o a todo lo que significa la seguridad social para cada individuo, o sea, todos los componentes. Todos los componentes. O sea, cuando uno es afiliado, cuando es afiliado a través de su empresa. De la empresa, exacto, va a tener el derecho, exacto. Es para todo el sistema, sí, no es solamente para el aspecto de salud. Exactamente, va a tener derecho al seguro familiar de salud, que es lo que incluye el plan básico de salud. También están los subsidios dentro del Seguro Familiar de Salud, porque entendemos Seguro Familiar de Salud solo la cobertura de salud, pero no. Seguro Familiar de Salud te va a incluir el plan básico de salud, que tú eliges la ARS de tu preferencia. El trabajador tiene 10 días para elegir la ARS que quiera. Si no lo hace, aplica el procedimiento de afiliación automática, pero tú eliges la ARS que 10 días. 10 días, luego que entras. Si ya una persona que tiene más tiempo trabajando y cambia de trabajo, se queda en la misma ARS, y puede cambiar, hacer un traspaso de ARS en un plazo de 12 meses. Un año. Exacto, de un año. Entonces, esta cobertura de la parte de salud incluye, por el mismo descuento que te hace, a la pareja y a los hijos. Como dependientes adicionales, entonces entrarían los padres, que la persona pagaría el costo del cápita, que es como 1.138 ahora mismo. Pero con el descuento que se hace a la persona están incluidos la pareja y los hijos, no importa la cantidad de hijos. Los otros familiares adicionales, los dependientes adicionales. ¿Hasta cuántos familiares? O sea, entrarían los suegros y los padres. Exacto. ¿Los hermanos, por ejemplo? No entran los hermanos. Hay una resolución de la superintendencia que se estaba trabajando para dependientes adicionales, pero todavía eso no se está aplicando, para que incluyeran, por ejemplo, hermanos, tíos que dependan económicamente del afiliado titular. Entonces, como te decía, está la parte de salud, la parte de estancias infantiles, que tú las mencionabas, y eso entra dentro del Seguro Familiar de Salud. Mucha gente tampoco lo sabe, pero por ese descuento, los trabajadores tienen derecho a llevar a los hijos a la estancia infantil desde los 45 días hasta los 5 años. Y estas estancias no solo son públicas, hay privadas también. Pero que están dentro del Claro, del que tienen que ser habilitadas, claro, por el Consejo de Estancias Infantiles, pero no solamente son las públicas, también hay privadas que si siguen ese proceso pueden habilitarse. Y también dentro del Seguro Familiar de Salud están los subsidios, que son las licencias médicas, por ejemplo, es el subsidio por enfermedad y el subsidio de maternidad y lactancia. Entonces, el subsidio por enfermedad es que la persona, luego del tercer día de tener una incapacidad, se hace este registro en el sistema y entonces la Seguridad Social va a pagar un 70% del monto del salario. ¿Y el otro 30%? Ahí voy. Tú sabes que las empresas sí tenían la costumbre de cuando la persona estaba de licencia, seguirle pagando. Pero el Código de Trabajo no establece eso porque hay una suspensión del contrato de trabajo. Realmente las únicas licencias remuneradas serían las licencias por matrimonio, por fallecimiento de uno de los familiares directos y la licencia de maternidad. Pero esas licencias médicas no había una obligación de pagarlas. Entonces ahí viene la Seguridad Social
a dar esta cobertura, lo que se hace es que las empresas pagan a la persona, al trabajador, entonces luego la tesorería le hace un crédito. Muchas empresas deciden pagar a el 100%. las empresas. Exactamente, en su factura. Muchas empresas deciden pagar el 100%, otras se acogen a lo que es la normativa de que se paga un 70% del salario o un 60% si la atención es hospitalaria, pero esto de los subsidios es nuevo dentro de la Seguridad Social. O sea, ¿Pero eso es adicional a su sueldo, al sueldo del empleado? No, eso es el sueldo, porque como te decía, por el Código de Trabajo hay una suspensión de los efectos del contrato. Entonces las empresas sí, por costumbre, bueno, toda licencia lo pagaban, pero no es obligatoriamente. Entonces, ¿cuál es el margen de esta licencia? ¿Cómo se maneja? El tiempo, bueno, tiene hasta de 5 días a 52 semanas. Luego las 52 semanas ya entonces va a pasar al otro tema que vamos a hablar, que es la pensión de discapacidad. Sí. Y dentro de lo que es el Código Laboral sabemos que se establece que las personas pueden durar hasta 1 año de licencia. Luego del año, entonces la empresa puede terminar el contrato con la asistencia económica, que son como las prestaciones, pero con otra forma de cálculo. Entonces esa es la parte de salud. Decíamos que la persona que trabaja tiene entonces la cobertura de salud, la cobertura de pensiones, también se le hace un descuento por esto. Las pensiones van a incluir las pensiones de vejez cuando llegue la edad de retiro, la pensión de discapacidad y la pensión de sobrevivencia. Y también, y aquí muy importante, tiene la cobertura de riesgos laborales, pero aquí no se hace descuento. O sea, riesgo laboral está a cargo exclusivo de la empresa. El empleado no paga nada. El empleado no paga nada, exactamente. Entonces, en esta cobertura se van a incluir también cualquier tipo de accidente dentro de la empresa o de enfermedad ocupacional, que son las que tienen su origen en una situación del trabajo, y también accidente en trayectos. Bien, más o menos hemos ubicado entonces cuáles son los componentes, ¿verdad? Los 3 componentes, exactamente. Del seguro, del sistema de seguridad social. Hablamos de salud, hablamos de pensiones, hablamos de riesgos laborales, ¿verdad? Que salud y pensiones, resumiendo un poquito lo que nos ha dicho, salud y pensiones, hay un aporte, y me gustaría que me dijera en qué proporción el empleado y el empleador lo cubren, y que el riesgos laborales no lo paga el empleado. Claro, en total al trabajador se le hace un descuento de aproximadamente un 7% y la empresa un 12%, que eso se va a dividir entonces en lo que va al componente de salud y al componente de pensiones. Dentro de salud hay una parte que va a la cuenta cuidado de salud de las personas, donde es la parte que tiene que ver con las ARS, otro va a lo de estancias infantiles, como te señalaba, otro a los subsidios, y en la parte de pensiones también está lo que va al fondo, a la cuenta de capitalización individual que tenemos los trabajadores para cuando llegue la edad de retiro, y otro porcentaje va al seguro de discapacidad y sobrevivencia. Que esos son los que manejan la AFP. La AFP maneja la CCI y hace un contrato con una aseguradora para lo de discapacidad y sobrevivencia. La cuenta de capitalización individual. Para cada trabajador. Cada trabajador tiene una cuenta de capitalización individual. Bueno, yo creo que vamos a hablar de manera particular, yo creo, para entender un poquito, ¿verdad? La idea es, aunque ya se ha tratado en muchos programas de televisión, de radio, y se ha hablado mucho, yo creo que es importante que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son nuestros derechos, ¿verdad? Claro. También nuestros deberes, pero también por falta de conocimiento, yo he escuchado y nos han escrito muchas personas que precisamente han perdido oportunidad y han perdido dinero incluso porque no están orientados, porque no tienen la información de cómo realmente tener acceso a estos derechos y a estos beneficios, ¿no? Por eso yo quisiera entonces, Yana, que nosotros ubicáramos cada uno de estos aspectos por separado. Yo creo, vamos a ver, y precisamente tenemos en tema de seguridad social y de pensiones muchas inquietudes que ustedes nos han hecho, y queremos compartirla también con Yana para darles respuesta. También algunas personas nos han enviado a través de las redes sociales algunas inquietudes grabadas, y queremos también compartirla con ustedes en este programa. Y en el tema de seguridad social, específicamente en la parte que tiene que ver con salud, que yo creo que podemos tratar esta parte, aunque definitivamente cada uno de estos componentes se interrelacionen de alguna manera, ¿no? Sí, mira, con relación a salud, como le decía, la persona tiene el derecho al plan básico de salud. Tenemos un catálogo de prestaciones y un catálogo de medicamentos también, de sustancias. Entonces, la cobertura para medicamentos ahora mismo es de hasta 8,000
hasta 8,000 pesos anuales dentro de la sustancia que estén en el catálogo. Y tenemos las atenciones que están descritas también en el catálogo para las emergencias, ahí no hay un pago de diferencia, consultas médicas, atenciones de alto costo, muy importante, ahí tenemos hasta 1 millón por evento también, medios diagnósticos también está dentro del catálogo. ¿Qué más? Es importante también que lo que le decía al inicio, que el afiliado sepa que tiene el derecho a elegir su ARS, y algo importante porque vemos que si bien todavía no tenemos el catálogo con toda la amplitud que queramos, sí realmente hay una diferencia entre lo que teníamos antes y lo que se tiene ahora en Seguridad Social, porque si recuerdas, antes había una limitante con el tema de la edad. O sea, una persona hasta cierta edad no podía estar en un seguro, y también con el tema de la preexistencia, por ejemplo, que si ya tú entrabas con una enfermedad preexistente, no tenías la cobertura. Todo ese tipo de discriminaciones se elimina con lo que es la Seguridad Social. Eso en la parte de salud. Al final vamos a ver una comparación con respecto a cómo ha ido evolucionando esta parte de la seguridad social. Yo quiero de manera muy específica, te decía, compartir estas inquietudes. Son muchas, definitivamente, personas que nos preguntan sobre este tema. Una nos pregunta qué es el catálogo de prestaciones, el PDSS, sí. Y qué cobertura incluye y qué no incluye. Ok, mira, como te decía, el catálogo del PDSS es Plan de Servicio de Salud. Esto es una primera etapa de aplicación del Plan Básico de Salud, donde se describe cuáles son los procedimientos que están incluidos dentro de las atenciones. Bueno, siempre que si la persona se le hace una indicación y el prestador dice, bueno, no está incluido, que pueda verificar con su ARS realmente. Por ejemplo, en el tema de los medicamentos, y siempre es bueno mencionarlo, que muchas personas van a la farmacia y le dicen, no está incluido. Pero hay un decreto sobre medicamentos que dice que es obligación de todas las farmacias tener este listado de manera visible o también en su página. Entonces es bueno que los afiliados lo puedan consultar si la sustancia está. Y algo muy importante, que no es el nombre comercial, es la sustancia. Y otra cosa también muy importante que es bueno decir es el tema de la concentración. Antes tenían concentraciones específicas, luego de una resolución del Consejo se aclaró que no importa la presentación ni la concentración. Por ejemplo, si te ponen tal sustancia de tanto miligramos, todo, o sea, es la sustancia, o si es jarabe, si es cápsula, no importa. O sea, lo importante es que dentro del catálogo esté la sustancia. Precisamente tenemos una pregunta en ese sentido, nos hacen una persona, y espero que con esta estemos contestándole. Precisamente dice ella que cuando vamos a la consulta y nos recetan medicamentos muy caros y de laboratorios específicos, que por lo regular no nos cubren los seguros, y por demás a veces no se consiguen todos en una misma farmacia. Eso es cierto, que usted lleva una receta y luego solamente tiene un componente, pero los otros... Sí, mira, es buena esa pregunta, porque era lo que iba a aclarar a continuación, y es que ese mismo decreto establece lo que es la dispensación parcial. Porque ¿qué pasaba? Antes el afiliado sucedía justo lo que señala esa persona, que iba a la farmacia, pero entonces había un solo medicamento y no otro, entonces tenía que volver al médico para una nueva receta para poder usar el seguro en otra farmacia donde sí tuvieran la sustancia. Ahora, ahora no, ya hace un tiempo, pero increíble, Patricio, mucha gente no lo sabe, ni muchas farmacias. Entonces está el procedimiento de dispensación parcial por el cual la persona puede, en esa farmacia, por ejemplo, tiene de 4 medicamentos, tienen 2 o tienen 1. Se lo pueden despachar, se llena un formulario y le dan una copia, y entonces con esa copia puede ir a otra farmacia. Eso es importante. Y no tiene que volver al médico a buscar otra receta. Eso es muy importante que lo sepan los afiliados. Eso está establecido por un decreto y ya tiene un tiempo, ya eso tiene más de 3 años o incluso creo que 4 años que se aprobó ese procedimiento de dispensación parcial de medicamentos. Ella señala que también hay algunos medicamentos que no están incluidos, que son muy costosos. Debo mencionar que tenemos, que el país cuenta con el programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública, donde la persona puede también dirigirse, y si está dentro, lo primero es que hay que confirmar que no está dentro de la Seguridad Social. Si no está dentro de la Seguridad Social, o si ya la persona también, aunque esté dentro de la Seguridad Social, agotó su cobertura, también puede ir al programa de alto costo. Ya, no solamente para los afiliados contributivos, no contributivos. No, eso para todo el mundo. Eso no es necesariamente vía la Seguridad Social. Es para todo el mundo que tenga un diagnóstico de alto costo, que necesite uno de esos medicamentos que, como ella señalaba,
son muy costosos, entonces pueden dirigirse al programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública, y esto es en base a lo que establece nuestra Constitución, que tú también señalabas al inicio del derecho fundamental a la salud. Yana, tenemos muchas preguntas, definitivamente va a ser corto este programa. Queremos compartir una pregunta de Carlos Alberto, que nos escribe también y nos envía un video. Vamos a ver cuál es la inquietud de Carlos Alberto. Adelante. Buenas. Estoy trabajando como pasante de una empresa ya alrededor de 8 meses y no me han nombrado. Quisiera saber cuáles son mis derechos y qué debo de exigir en esta empresa. Muchas gracias. Bueno, ahí está la pregunta llena de Carlos. Él dice que tiene 8 meses ya laborando en una empresa que no tiene seguridad. Mira, lo que pasa es que la pasantía depende de muchos aspectos, si él es menor de edad o si no. Entonces, porque hay un contrato de pasantía específico que debe ser registrado y todo eso, pero si ya él es mayor de edad y está, aunque esté como pasante, pero ya puede estar inscrito. ¿Se considera la mayoría de edad 16, 18 No, años? 18, 16 es menor con cédula, pero si depende de los padres, entonces todavía va a estar incluido como dependiente del padre que trabaja. Entonces tiene que tener eso en cuenta. Si la empresa la empresa puede incluirlo dentro de lo que es la seguridad social, pero debe tener pendiente que cuando termine la pasantía, notificar para que vuelva al núcleo familiar del padre y no se quede sin protección, que esa es otra cosa que sucede mucho, no solamente con el caso de los pasantes, sino también cuando los hijos cumplen la mayoría de edad. Si son estudiantes, la cobertura es hasta los 21, pero hay que llevar una certificación de estudios. Entonces, en ese ¿a qué edad hay que llevar la certificación? A los 18. A los Entonces, 18, lo bueno es que la lleven antes de los 18 para que se pueda hacer la anotación y tenga entonces la continuidad. Bien, yo creo que está bien aclarado esa parte. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Hay otras preguntas en este tema de la seguridad social. Dice una persona, hay muchas denuncias con respecto a los rebotes en las emergencias de los hospitales. Yo fui causa de una de ellas y me gustaría saber qué contempla la ley, qué debo hacer o qué deben hacer las personas cuando le ocurre este problema. Mira, ese es un tema no de la seguridad social, sino regulatorio de lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública. Y el Servicio de Salud. Exacto, y eso está realmente en la Ley General de Salud. No en la Ley de Seguridad Social, sino en la Ley 4201. Aquí tenemos muchas leyes, realmente el tema es la aplicación, pero ese marco está y las emergencias tienen que atenderse. Eso está no solamente un principio general, sino también dentro de la Ley 4201. Independientemente que el afectado tenga o no seguro. Ya eso es otro tema con relación a la aseguradora, pero si no tiene seguro, la Ley 4201 dice que hay que darle, hay que estabilizarlo. Tienen que hacer la atención. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos también a ver otras inquietudes que nos están llegando con respecto a pensiones y vamos a continuar en este programa de la consulta médica respondiendo todas estas inquietudes que tienen que ver con la seguridad social, pensiones, con Yana de Olio, es nuestra invitada en esta consulta de hoy. Usted está en sintonía con la consulta médica. Gracias por llamar a Oriéntate, su apoyo psicológico en línea, donde orientamos su presente para mejorar su futuro. ¿Tu especialista en línea, New York, le asiste en qué le puedo ayudar? Al hacer contacto con Oriéntate, cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo al especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico,
apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices. Regresamos a la consulta médica. Esta es la consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Yo me siento muy complacido de poder compartir con ustedes nuestra especialista, invitada, experta en seguridad social, Yanna de Oleo, y estamos hablando y estamos dando respuestas más bien a todas estas inquietudes que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Recuerden la consulta médica con el hashtag también, la consulta médica todo corrido, en YouTube, en Facebook. Bueno, ustedes conocen todas estas redes, ya la gente está muy involucrada prácticamente con estos modernos formas de comunicación, y hemos recopilado algunas inquietudes de ustedes en lo que respecta a este tema de la seguridad social. Y bueno, en este segmento queremos hablar específicamente del tema de pensión. Y pregunto yo, ¿quiénes tienen derecho a una pensión? Muy bien, mira, Sí. dentro de lo que establece la ley, tenemos la pensión de vejez, la pensión de discapacidad y sobrevivencia. Entonces, aquí es el tema un poco largo, vamos a ver cómo lo logramos resumir, porque tenemos que todavía coexisten dos sistemas. Está el sistema de reparto, que maneja la ley 379, que es para los empleados públicos. Está el sistema de la 8701, que es el sistema de capitalización individual, que es para todos los empleados privados o personas del sector público que cuando inició la ley tenían menos de 45 años, por lo tanto pasaron a cotizar al nuevo sistema. Y también todavía queda lo que es los derechos de las personas que cotizaban a la ley 1896, que era la que manejaba el IDCS, que eran empleados privados, que las empresas, me imagino que lo escuchaste, decían que se cotizó a la caja del seguro. Ese sistema todavía, hay personas con derechos adquiridos, que eso se maneja vía el Ministerio de Hacienda. Ok, tú me dices que los empleados públicos tienen un sistema de pensión diferente a los empleados privados. Exactamente, Hasta pero ahora, no todos los empleados públicos, sino, por eso digo que un poco amplio, sino aquellos empleados públicos que cuando comenzó el sistema de pensión en el 2003 tenían más de 45 años, o sea, por la edad no tenía sentido que pasaran al nuevo sistema. Entonces permanecieron en el sistema de reparto, que es el sistema de la ley 379. La diferencia entre un sistema de reparto y uno de capitalización individual es que el sistema de reparto tiene beneficio definido. O sea, tú sabes con qué monto te vas a pensionar desde que entra y se aporta un fondo común. En cambio, en el sistema que estamos los demás, que es de CCI, estamos aportando a nuestra cuenta, no es un fondo común. Entonces, nuestra pensión va a depender del manejo que se haga, las AFP, con este fondo, de las inversiones que se hagan y de la economía en sentido general, del monto de nuestro salario. O sea, son muchos factores. De eso va a depender nuestra pensión a la edad de retiro, que va a ser luego que se tenga las 360 cotizaciones. O sea, todavía no tenemos pensionados por vejez. Estamos hablando de 20, de 30 años, ¿no? Exactamente. De trabajo, ¿no? Sí, eso es dentro de lo que es la ley 8701. Entonces, cuando llegue a la edad de retiro, la persona puede seleccionar si va a elegir una pensión bajo la modalidad de retiro programado o renta vitalicia. Eso quiere decir, el retiro programado, que la AFP conserva el fondo de pensión de esta persona y le dan una proyección y la pensión va a ir reduciendo. En la renta vitalicia se pasa a una aseguradora y te garantizan el mismo monto de pensión hasta que la persona fallezca. O sea, va a ser el mismo monto. Entonces, esa es la parte de pensión de vejez. Algo importante de señalar es que siempre también la persona pregunta, ¿qué pasa si cuando llegue la edad de retiro, que hay muchas personas que han llegado, no tienen un fondo para una pensión o no califican para ingreso tardío? ¿Qué pasa con el ingreso tardío? Las personas que cuando entraron a la AFP tenían 45 años o más, a la edad de 60 años y luego de 3 meses, es importante, 3 meses fuera de la nómina, pueden ir a buscar el fondo y se le hace una devolución.
Esto aplica, repito, para las personas que entraron con 45 años o más, cuando tengan la edad de 60 y luego de 3 meses fuera del trabajo. Y también aplica para personas que acrediten tener una enfermedad de alto costo. Entonces, estas personas también pueden solicitar la devolución del fondo, solo en estos casos. Me preguntan mucho, ¿y una persona que se fue a vivir al extranjero? No. Tiene que esperar a los 60, no califica para devolución. Y esas personas entonces, antes del 2003, que tienen entre 30 y 45 años, por ejemplo, prácticamente entonces hay un problema ahí, ¿verdad? De poderle... Esa persona... de que no se le considere no este tiempo exacto, de no trabajo. van a tener devolución, pero sí van a tener una pensión con lo que tienen en el fondo. Eso se le autorizó la superintendencia y le van a dar una pensión con lo que tiene en su cuenta. Vamos a escuchar algunas preguntas también que tenemos con personas que nos envían también algunas inquietudes. Adelante, vamos a escuchar a María Gabriela con su inquietud. Adelante. Saludos. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer o qué pasos debe seguir un trabajador independiente para entrar en un sistema de fondos de pensiones? Bueno, ahí está tu pregunta. Sí, eso lo comentamos al inicio, que todavía los trabajadores independientes no están dentro de lo que es el sistema de seguridad social, de manera oficial y formal, pero pueden hacer de manera voluntaria, pueden ir a una FP para elegir algún plan de retiro, pero aquí entonces no van a tener el aporte de su empleador, porque no tienen. Entonces hay... Que el empleador es un 70% que aporta, ¿verdad? Que aportaría, entonces no lo van a tener, entonces sí pueden, hay varios planes de retiro, no solamente la AFP, sino otras entidades financieras manejan esos tipos de planes para las personas que son independientes, que pudieran adquirir un plan para su retiro, pero lo ideal es que fuera vía la Seguridad Social, que todavía no ha iniciado este régimen. Cuando el régimen que está por iniciar, que no ha iniciado, no que sabemos si es está por iniciar realmente, porque mira que lo que pasa es un que poco... ese régimen que ocupa a todos los profesionales, por ejemplo, que están independientes. Sí, mira, pero lo que se hace en otros países es porque es muy difícil también tú poder hacer una categorización de todo este tipo de trabajadores, porque hay algunos que te dicen, los que son, por ejemplo, vendedores, yo puedo aportar tanto diario o lo puedo aportar mensual. Entonces, también valorar cuál va a ser la contribución del Estado, que se supone que es el que va a subsidiar la otra parte, pero tú dirás, y es cierto, hay profesionales independientes que no necesitan ese subsidio estatal. Entonces, lo que hay en otros países es el régimen de los autónomos, donde la persona, como ella señalaba, de manera voluntaria van y se inscriben dentro del sistema, pero tienen también todas las garantías del sistema. Lo que yo te decía es que ahora mismo pueden adquirir un plan, pero no tienen la garantía del sistema. Que sería bueno quizás ese análisis de analizar esta posibilidad de que el trabajador que pueda cubra todo lo que es su seguridad social, como el régimen de los autónomos, pero disfrute también de las garantías que tiene el sistema de seguridad social. Una pregunta nos hace una persona, dice, tengo 60 años y cotizo por el sistema de reparto y trabajo en el Estado. Exacto. Trabajo por 13 años. Luego trabajo como empleado privado los últimos 20 años y está cotizando. Pregunta qué debe hacer para su pensión. Sí. Si no, dice, si a él no le interesa solicitar también a la AFP, ¿no? Bueno, ahí depende varios aspectos, Patricio, porque muchos de estos casos de personas que cotizaban para el sistema de reparto, luego pasaron al sector privado, hay que ver si él está todavía aportando al Ministerio de Hacienda, porque desde el sector privado pueden hacer, o sea, sería como su AFP. El Ministerio de Hacienda, vía la DGJP, que es la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, lo primero es saber dónde él está. Si está todavía en el Ministerio de Hacienda o si se inscribió en una AFP. Si está en una AFP... Dice que está trabajando privado. Y está en una AFP, pero... Ha trabajado por más de 20 años en una empresa privada y que trabajó 13 años en el Estado. Entonces él entra, por eso te digo, muchos casos particulares, él entraría en otro caso, que la ley establece lo que es un bono de reconocimiento para las personas que
cotizaron el sistema de reparto, pero no llegaron a los 20 años y luego están en el sistema de CCI, pero todavía no se ha implementado. O sea, eso está en la ley, hay que hacer un estudio que se manda que lo haga el Consejo de Seguridad Social, pero todavía no está. En el caso de él, solamente va a tener los derechos por el momento por la AFP. Esos años entonces trabajado en el Estado no se les reconoce. La ley reconoce los derechos adquiridos, lo que pasa es que no se ha hecho el estudio ni la normativa para implementar eso, pero la ley lo reconoce. Ya, o sea, usted no Eso puede está en el sumar 8701. todos esos años que para su pensión. No, o sea, lo que dice la ley definitivamente. es que se le va a otorgar un bono de reconocimiento para como sumar, como tú dices, pero no se ha hecho la reglamentación para esto. Entonces, yo había mientras escuchado que el tanto, sistema de reparto con los empleados públicos anteriores podía reconocer estos años que se trabajan en empresas privadas recientes. no, lo que se hace es un traspaso si la persona califica para esto. Okay. O sea, tú vas a la DIDA que va a guiar el proceso y de lo que tú tienes a la AFP se manda al sistema de reparto. Okay. Eso sí. Eso se puede Eso hacer. sí se puede hacer, pero tiene que ser una persona que califique para traspaso. Si no, o sea, no va a calificar y pasaría lo que te comentaba del bono. Vamos a escuchar otra inquietud de José Manuel, que también tiene una pregunta para ti. Adelante. Saludos. Según escuché, a los trabajadores del sector público ya no se están pensionando de hace un tiempo para acá. ¿Eso es cierto, sí o no? Bueno, Sí, él dice que ya no se están no se están pensionando. Sí, claro, mira también que lo que pasa aquí con muchos de los trabajadores del sector público, pero también ya hay una solución en torno a esto, es que muchos trabajadores no querían pensionarse porque iban a perder el seguro médico, porque todavía no estaba claro o no se estaba implementando el tema del seguro de salud para pensionados, pero recientemente ya salió un decreto con un plan especial donde todos los pensionados van a tener su seguro de salud vía SENASA. Entonces ya sí, había, por ejemplo, el caso de los pensionados del sector salud, sí tenían garantizado su pensión. Hubo un grupo de pensionados que me parece que eran del año de 2010 cuando se hizo también un piloto que también iba a salir con su seguro de salud. Pero luego de esto tú veías que la mayoría de los empleados no se querían pensionar por esto, porque iban a perder el seguro de salud y a esa edad es que tú más necesitas también, y ya en condición de pensionados. Pero ya recientemente salió este decreto donde tanto el pensionado como los familiares directos, su núcleo, van a tener el seguro de salud vía SENASA. O sea, todos los empleados... Público, estamos hablando de empleados públicos. De la 379, lo de la 8701, la ley 8701, todos tienen su cobertura de salud. Sí, tendría, exacto, los pensionados de discapacidad tienen su cobertura de salud cuando ya están bajo la pensión. Pero sí, el tema era con los pensionados exacto, bajo la 379. Bueno, pero el tiempo que tiene la Seguridad Social, apenas 18 años, ahora los pensionados bajo esta ley de 8701 son muy pocos. Sí, muy poco. Creo que creo que recientemente escuché que había 11,000 y algo pensionados por discapacidad, que realmente creo que sí que es poco. Pero eso tiene que ver con el tema, con otro de los temas importantes de mencionar, que es de las condiciones que establece el contrato póliza para tu acceder, y era lo que tú hablabas al inicio también, que es importante saber cómo se accede a los beneficios. En el caso de las pensiones de discapacidad, que están dentro de justamente el seguro que estamos hablando ahora, seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como te señalaba, la AFP contrata con una compañía de seguro este tema. Entonces, firman un documento que no conoce el afiliado, donde se establece una serie de condiciones y ahí vienen la falta de cobertura. ¿Por qué? Porque entonces va la persona y solicita la pensión, tiene una enfermedad, como no conoce este documento, puede ser entonces que no tenga acceso al derecho. Por ejemplo, este documento establece que las personas mayores de 65 años están fuera de la cobertura de discapacidad y sobrevivencia. Si la persona tiene una enfermedad persistente también. Si la persona va fuera de determinado plazo, también lo pierde. Entonces, por eso no sé si viste recientemente también que se salió mucho, que se perdía lo de la pensión de discapacidad y la sobrevivencia. Ahí sí quiero aclarar que lo que está en el fondo no se pierde. Por ejemplo, una pensión de sobrevivencia que es para cuando fallece el afiliado. Si el afiliado fallece con más de 65 años o la persona no está al día, la empresa,
en la seguridad social, no va a tener derecho a la pensión los familiares, Precisamente, pero sí tiene su fondo. yo tengo Eso una es inquietud importante de ahí. Julio Mejía que nos pregunta sobre eso y queremos precisamente con esta parte darle una respuesta Vamos a ver, más sí. certera. Vamos a escuchar a Julio Mejía que nos tiene una inquietud sobre este tema. Si un empleado fallece y la empresa está atrasada en el pago de la seguridad social, ¿qué pasa con los herederos o los familiares de ese fallecido? Ok. Ese es un caso muy Sí, común, mira, ¿no? como decía, si la empresa está atrasada, la ley establece que la empresa va a ser responsable por los daños y perjuicios que sufrió esos familiares. Entonces ellos pueden iniciar una acción contra esa empresa porque eso está claro en la ley. Pero también lo que quería precisar es que el fondo no se va a perder. Lo que ellos no van a tener derecho a la pensión de sobrevivencia, que le correspondería a la pareja y a los hijos hasta 18 años, hasta 21 si son estudiantes y permanentes son si tienen alguna discapacidad el hijo. Pero lo que está en el fondo se lo van a devolver con las reglas de la sucesión, como que se devuelve una cuenta en un banco. Eso siempre va a estar. Y eso es importante que quede claro, porque como te comentaba recientemente, se habló mucho de eso, de que se perdía. Eso siempre va a estar, pero no van a tener derecho a la pensión y tienen una acción directa contra la empresa que la ley establece que es la responsable de cualquier daño que sufra tanto el afiliado como sus familiares por falta del cumplimiento de la inscripción y los pagos dentro de la seguridad social. ¿Cuáles son los movimientos que debe hacer esa persona, las gestiones que debe hacer, por dónde debe empezar? Claro, lo primero debe de ir a su AFP. Si no sabe cuál es la AFP, está la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, para poder orientarle al respecto, y está la Superintendencia de Pensiones. De manera electrónica también, con la cédula del afiliado, puede verificar cuál es su AFP. Luego va a la AFP, le entregan un formulario que deben completar con todos los requisitos. Ahí entonces la AFP va a confirmar si realmente va a proceder a la pensión o a una devolución de lo que está en la cuenta del afiliado. Así es. Bueno, eso es muy importante que dices precisamente cada una de las páginas de los diferentes instituciones del que conforman sistema, el sistema, el CIPEN, la CISARRIL, contienen. La DIDA, que es muy importante también, porque es la que tiene contacto con el afiliado. Sobre todo muchas, incluso gran parte de estas inquietudes respondidas en su página web, también ustedes pueden comunicarse. Hay algunas también de estas instituciones que tienen sus aplicaciones. Me llama mucho la atención la nueva aplicación, por ejemplo, de la CISARRIL, que usted puede poner incluso el medicamento con una aplicación que ellos tienen para saber si su seguro está en el catálogo. Está en el catálogo. Lo que hablábamos eso al es inicio, eso es importante. muy importante. O sea que ya puede incluso usted verificar si el medicamento que le han recetado está dentro del catálogo. Bueno, nosotros tenemos que hacer otra pausa. Programa realmente, como decía al inicio, nos va a resultar un poco corto, pero vamos a seguir contestando sus inquietudes que nos hacen a través de las redes sociales en esta consulta médica hoy, con la presencia grata de Yana de Olio. Ella es experta en seguridad social. Continuamos en esta consulta médica. Usted está en sintonía con la consulta médica. Regresamos a la consulta médica. Continuamos, esta es la consulta médica. Yo muy contento de poder compartir con ustedes y todas estas inquietudes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Hoy con la presencia de Yana de Olio, esta grata presencia y visita de Yana. Ella es experta en temas de seguridad social, ¿verdad?, de pensiones, y estamos respondiendo estas inquietudes que ustedes nos hacen a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Y precisamente dentro de las inquietudes que tenemos en el tema de riesgos laborales, dice que hasta qué tiempo prescriben los problemas, ¿verdad?, de accidentes laborales. Es una buena pregunta. Sí, Otra persona nos pregunta, dice,
dice, tengo una inquietud, mi esposo sufrió un accidente laboral y la compañía para la que él trabaja dice que no tienen que pagarle, que la ARL le dará un sueldo mínimo mensual. Esa es otra inquietud, sería muy interesante ver. Pero antes de estas respuestas vamos a escuchar también otra inquietud que nos envían a través del video, ¿verdad? Cecilia Altagracia nos tiene una pregunta también sobre estos temas de seguridad social. Adelante. Quería saber en qué consiste el subsidio de maternidad y lactancia para la mujer que está embarazada. ¿Y cuáles serían los requisitos para que una empleada que esté embarazada los pueda recibir? Ok, bueno, también muy buena pregunta. Sí, mira, el subsidio va dentro de lo que es el Seguro Familiar de Salud. Hay dos tipos, como señalamos, el de maternidad y el de lactancia. Aquí hay que aclarar, el de maternidad es lo mismo que establece el código del pago de la licencia de maternidad, que se aumentó a 14 semanas, es lo mismo, la trabajadora va a recibir su mismo pago. La diferencia es que ahora, y esto es una ventaja para las empresas, no lo paga la empresa, sino la Seguridad Social. Okay. Pero es la misma licencia de pre y postnatal. ¿A través de la ARL o a través de la Seguridad Social? A través de la Seguridad Social, no de la ARS, a través del sistema de Seguridad Social. O sea, la persona tiene que, su informe médico, llevarlo a la empresa, Departamento de Recursos Humanos se tiene que encargar de registrar esto en el sistema, en el SUIR, que es el sistema de la Seguridad Social, de la Tesorería, y esto se paga vía la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales también. Entonces, que se registran estos subsidios, pero ¿cómo se paga? Igual, la empresa va a pagar a la trabajadora y luego la TCS le va a hacer el crédito a la empresa. Pero es la misma licencia médica que ahora con uno de los convenios que se ratificaron se aumentó de 12 a 14 semanas. La misma licencia de maternidad. Eso por un lado, pero no es lo mismo el subsidio de lactancia. Este sí es un pago adicional que lo va a recibir directo la trabajadora en una cuenta que se le va a aperturar cuando se haga el registro. Los pasos es que debe de llevar el acta de nacimiento, todo esto debe llevarlo a su empresa, la empresa tiene que hacer este registro de esta novedad y va a tener este pago hasta 12 meses, pero no todas las trabajadoras, solo las que ganen hasta un monto de 3 salarios mínimos. Si la trabajadora gana más de 3 salarios mínimos, entonces no va a tener esta cobertura del subsidio de lactancia. Esto sí es algo nuevo en la Seguridad Social, pero el de maternidad es lo mismo, la licencia de maternidad. Este es independientemente de los, definitivamente, por ejemplo, porque hay una inquietud con respecto a los salarios, y sobre todo de las señoras que están embarazadas. El mismo salario. El mismo salario, lo único que va a pagarlo, va a asumirlo el sistema. Por eso te digo que es una ventaja para la empresa. Pero no es adicional, era la inquietud que tenía. Lo que es adicional es el de lactancia. Sí, y es de los primeros 12 meses, luego que da a luz. Eso es muy importante porque muchas embarazadas piensan que aparte de su salario le van a dar también. No. Es una ventaja para las empresas, el de maternidad y el de lactancia para la trabajadora. La pregunta sobre los casos de riesgos laborales. Eso es importante. Brevemente, solamente precisar que riesgos laborales es cuando la persona sufre un accidente en el trabajo o en el trayecto, camino al trabajo o a la casa para la hora de almuerzo, o si tiene una enfermedad ocupacional, que son las enfermedades que tienen el origen por una causa del trabajo. Por ejemplo, personas que están expuestas a sustancias químicas, que luego derivan en reacciones alérgicas. Entonces, todo esto lo cubre riesgos laborales. Es importante que la persona sepa que tiene que reportar el accidente o la enfermedad vía la empresa. Si no lo hace la empresa, lo puede hacer directamente. Y que el plazo ¿Qué tiempo tiene? Hasta 5 años. Es la prescripción 5 años. Y una prescripción establecida en la ley. La ARL le va a garantizar las atenciones médicas y si la persona luego tiene una enfermedad que no le permita seguir trabajando, va a tener derecho a una pensión también por riesgos laborales. O sea, tiene 5 años para solicitar los beneficios, ¿verdad? Exactamente. Hay otra pregunta sobre, dice, ¿puede citarnos algunos casos cuando toca subsidio de indemnización o pensión? Sí, lo que pasa es que eso depende el grado de la discapacidad de la persona y eso lo va a determinar las comisiones médicas.
de la seguridad social. Bueno, tenemos muchas otras preguntas. Nosotros se nos ha agotado el tiempo. Ya unos minutos, si quieres agregar algo más. ¿Sí? Que como tú decías al inicio, la seguridad social es algo que todos tenemos que estar informados porque incluye todas estas protecciones. Es importante saber cuáles son nuestros beneficios. Y nada, a través de tus redes y también la mía, que es Yanna WSS, pueden también seguirnos para cualquier otro aclaración. Magnífico, sí, ustedes conocen nuestras redes sociales, la consulta médica con el hashtag, y también en Twitter, en Facebook, la consulta médica igual. Pueden enviarnos sus inquietudes. Nosotros a través de este programa también podemos darles respuestas. Invitaremos de allá, Yanna de Olio es nuestra especialista la consulta médica, así que está comprometida para volver a otro programa, ¿verdad? Qué bueno, gracias también a todos ustedes, amables amigos y amigas. Qué bueno que están siempre con esta consulta médica todos los sábados. Será pues hasta el próximo sábado. Patricio Peralta estuvo con ustedes. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.